publicaciones que están realizando los fellows, los research fellows del Centro Friedman Hayek, un centro de investigación de la Universidad del SEMA, del cual yo soy Managing Director. Mi nombre es Matías Ilivitsky y es un gusto darles la bienvenida nuevamente a esta segunda edición del ciclo este año y darles la bienvenida a esta tarde muy particular en la cual vamos a escuchar realmente investigaciones de avanzada en el ámbito de las ciencias económicas, y no solo en ese ámbito, ¿no? En unas muchas conexiones con otros ámbitos. Justamente el título de la exposición es, ¿no? Comprendiendo la creatividad, los innovadores en el arte, la literatura y la industria vitivinícola de la Argentina. Como dice aquí la invitación a la charla, la economía de la creatividad parte de la idea de que la principal fuente de variación en el proceso creativo a lo largo del ciclo de la vida no se explica por diferencias entre las distintas disciplinas, sino que se debe a diferencias entre innovadores dentro de una misma disciplina. El objetivo de este seminario entonces es dar una base para entender los diferentes tipos de innovadores dentro de una misma disciplina, analizando los diferentes patrones de producción creativa. Voy a dejar aquí porque ahora el propio orador de esta tarde se va a encargar de explicar las dinámicas preparadas, y el orador que está aquí preparado es el doctor Julio Elías, quien es profesor del Departamento de Economía de la Escuela de Negocios de la Universidad del SEMA, director de la Maestría en Economía de la Universidad del SEMA. Por supuesto, él también es Research Fellow del Centro Friedman Hayek para una sociedad libre, director ejecutivo del Centro de Economía de Creatividad de la UCEMA, investigador asociado del Center of Excellence on Human Capital and Economic Growth and Development de la Universidad de Buffalo. Sus trabajos de investigación recientes se han concentrado en la economía de los trasplantes de órganos. Fue Visiting Fellow del Becker Friedman Institute de la Universidad de Chicago y profesor visitante en el Departamento de Economía de la Universidad de Western Ontario, Canadá. También fue profesor en el Departamento de Economía de la Universidad de Buffalo durante el periodo 2005 a 2008 y en 2014. El doctor Julio Elías tiene una licenciatura en Economía de la Universidad de Itela y un doctorado en Economía de la Universidad de Chicago. Julio, muchísimas gracias por presentar esta tarde. Te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Matías, por la introducción. Bueno, y muchas gracias a todos por estar hoy acá en este seminario. La idea es, bueno, les voy a compartir algunas de las cosas sobre las que trabajé y las que estoy trabajando sobre economía de la creatividad. Pero un punto importante sobre la dinámica, por favor me interrumpen en cualquier momento. Si tienen preguntas, sugerencias, comentarios, por favor no duden en interrumpirme directamente. Justamente la idea es tener un intercambio de ideas. Entonces, primero que nada, lo que me gustaría es que completen este test de creatividad. Entonces, bueno, para que veamos a ver qué tipo, para que conozcan qué tipo de innovadores son, todos somos innovadores y bueno, un poco lo que voy a discutir durante el seminario es, bueno, las características de los distintos tipos de innovadores de acuerdo a la clasificación que elaboró y desarrolló el profesor Gallenson de la Universidad de Chicago. Así que les pido que completen el test, lo pueden a través del QR o del enlace que puse. No hay Sí. respuestas correctas o incorrectas, ¿no? Ahí está, sí. Perfecto. También lo tienen en el chat. Si lo quieren hacer copiar desde el chat, lo pueden hacer y lo pegan en sus navegadores.
Recording in progress. Bueno, entonces, si ya terminaron, bueno, les va a arrojar un porcentaje. Nuevamente no hay respuestas correctas o incorrectas. Y bueno, acá tienen, digamos, el tipo de innovador que son de acuerdo al puntaje que obtuvieron. Entonces, lo que vamos a ver durante esta presentación es que, bueno, Galenson hace una clasificación, distingue principalmente entre dos tipos de innovadores, los experimentales y los conceptuales. Entonces, ahí, de acuerdo al puntaje que obtuvieron, tenemos experimentales, experimentales moderados, intermedios, conceptuales moderados y conceptuales. Lo que vamos a hacer en esta presentación es justamente caracterizar a los distintos tipos de innovadores, vamos a analizar algunos casos y también vamos a discutir un poco sobre cuál es la estrategia óptima para el innovador de acuerdo a su tipo. ¿Está bien? Entonces, empecemos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, primero voy a realizar una introducción al enfoque a la innovación, que es un enfoque económico desarrollado por David Galenson de la Universidad de Chicago. Con él tenemos un centro de economía de la creatividad en la Universidad del SEMA. Él nos visitaba desde el año 2008 todos los años. Bueno, esperamos que regrese luego digamos, de estos 2 años en los cuales bueno, resultó imposible que venga. Y cuando él viene desarrollamos actividades principalmente en el área del arte. Para discutir el enfoque nos vamos a concentrar en el arte, pero después vamos a ver que este enfoque es algo más general y se puede aplicar a otras disciplinas, y en particular vamos a discutir un caso en la literatura y después también en los negocios, en particular en la industria vitivinícola argentina. Algo que hicimos como parte de este trabajo para la industria vitivinícola fue combinar el enfoque a la innovación de Galenson con el de Romer. Paul Romer es un economista que ganó el premio Nobel hará unos 3-4 años justamente por su contribución al entendimiento del crecimiento y el desarrollo económico, que justamente él es el que introduce la idea del desarrollo tecnológico endógeno y su implicancia para el crecimiento económico. Entonces nosotros en este trabajo combinamos un poco los dos enfoques. El enfoque de Romer destaca la importancia de los incentivos para la innovación, y eso también lo vamos a discutir. Entonces veamos el enfoque de Galenson. Entonces, Galenson, cuando empieza con estos trabajos sobre creatividad, fundamentalmente plantea y trata de responder dos preguntas. Una es a qué edad llegan al pico o son al pico de creatividad los grandes innovadores. Y la segunda pregunta, ¿por qué? Entonces, yendo en particular, los economistas estudiamos y analizamos la relación entre la edad de los trabajadores y su productividad. Entonces, por ejemplo, esto es un gráfico típico que se hace en el análisis, que acá lo que tenemos en el eje de las X es la edad de la persona. Esto es para trabajadores en los Estados Unidos. Y lo que tenemos en el eje de las Y, alguna medida de productividad. Entonces, fíjense, acá tenemos ingreso, puede ser salario, que uno diría, bueno, en alguna medida está relacionado con la productividad de la persona. Entonces, por ejemplo, un punto importante es que acá esta curva
es para el promedio de los trabajadores en los Estados Unidos. Entonces, una pregunta sería, bueno, primero, ¿cómo es la evolución, digamos, en este caso, de los ingresos o del salario a lo largo del ciclo de vida de las personas? Y una pregunta es, bueno, ¿a qué edad la persona es más productiva o alcanza o tiene mayores salarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá pueden ver que es alrededor entre los 45 y los 50 años, de acuerdo a esta estimación. Pero fíjense que acá estamos tomando promedios, ¿no? Entonces, David Gallenson, lo que él hizo fue analizar lo mismo empezó por el arte, para el caso de los grandes artistas, ¿no? Entonces, un punto importante también tiene que ver con qué es lo que queremos poner o medir en el eje de las X. Acá ponemos edad porque es lo más sencillo para medir, pero en realidad vamos a ver que lo que queremos es tener experiencia, es decir, lo que importa es la experiencia más que la edad, ¿está bien? Pero nuevamente, la edad es mucho más sencillo de medir y de observar, ¿está bien? Entonces, lo que hizo David Gallenson fue justamente analizar esta relación, pero para grandes artistas. Él empezó con el arte. Ahora, una pregunta importante, y vamos a ver que parte de la contribución de este análisis es, bueno, ¿cómo hacemos para cuantificar la creatividad en el artista? ¿O cómo hacemos para cuantificar, por ejemplo, la importancia de la innovación del artista? Entonces, como se pueden imaginar, Gallenson lo primero que hizo como economista fue empezar mirando la relación entre la edad del artista y los precios de la obra del artista que él realizó a las distintas edades. ¿Está bien? Entonces, él comenzó a mirar eso para distintos artistas y lo que él encontró fue dos patrones. Acá tengo eh, es, no, básicamente sí, no está, o sea, la pregunta es, el gráfico superior no está ajustado a cero, la variación, bueno, eso es un punto importante. Fíjate que es Alan. Alan, fíjate que lo estoy midiendo en logaritmos, ¿está bien? Es decir, esto no está medido en dólares. ¿Está bien? Acá en el eje de la Y estoy midiendo, está medido en logaritmo. Es decir, que si vos tomás la diferencia, eso te va a dar la diferencia porcentual. ¿Está bien? Eso fundamentalmente. ¿Está bien? Así que, pero bueno, muy buena la pregunta. Así que gracias nuevamente. No duden en interrumpir con preguntas porque creo que enriquece la discusión. Entonces, fíjense, lo que él encontró fue dos patrones muy claros. Es decir, para un grupo de innovadores, vamos a ver que el arquetipo es Picasso, lo que él encuentra es que el pico o que la etapa más cara, si quieren, del artista es muy temprano en su carrera, es decir, las obras que él realizó al inicio de su carrera. Y los llama conceptuales y después vamos a ver por qué características tienen. Y el segundo patrón que surge, que es lo que él llama experimentales, son artistas que tienen el pico de creatividad, en este caso medido de acuerdo a los precios de las obras, más tarde en su carrera o más cerca del final de su carrera. Y a estos innovadores los llama experimentales. Algo importante, como pueden ver, es que el patrón de los experimentales se parece más a esta relación que está arriba entre edad e ingresos de los trabajadores. Y esto nuevamente, esto surge en prácticamente, si uno analiza para cualquier país, en distintos momentos del tiempo, surge esta curva que tiene que ver también con la inversión en capital humano. ¿Está bien?
Acá una pregunta importante es si podemos comparar entre artistas, es decir, puedo comparar, es decir, la importancia de un artista con otro. Vamos a ver que él tiene un trabajo en el que hace esa comparación, pero fundamentalmente lo que estamos haciendo acá es comparar dentro de las obras del mismo artista. ¿Está bien? Es decir, acá vamos a ver, por ejemplo, para Picasso, estoy comparando Picasso con 26 años con Picasso con 50 años. ¿Está bien? Y eso es bien, vamos a ver que es bien importante. Entonces, volviendo para la primera pregunta, bueno, hay dos respuestas diferentes, como acabo de mencionar. Vamos a ver que están los experimentales y los conceptuales. Y un punto muy importante es que esos patrones no son aleatorios. Vamos a ver que esos patrones están relacionados con ciertas características del innovador, como ser, por ejemplo, su concepción de la disciplina, la forma en que desarrolla su trabajo. Ustedes, como habrán visto en la pregunta del test, bueno, vieron que una pregunta es si planifican o no, y bueno, vamos a ver que va a estar relacionado con la forma en que trabaja el artista. ¿Está bien? Entonces, bueno, como mencioné, esta línea de investigación se inició cuando, bueno, Galenson lo primero que hizo fue mirar la relación entre edad y los precios de las obras del artista. Y vamos a ver después que, por supuesto, uno puede decir, bueno, los precios los determina el mercado y el mercado no necesariamente valora lo que es importante en el arte o la creatividad en el arte. Él después genera otras medidas que vamos a ver que cada medida tiene un jurado distinto y lo que encuentra es que los resultados no varían. Que nuevamente uno puede estar de acuerdo o no con el enfoque, pero lo que es sorprendente es que toda la evidencia empírica es consistente. O sea, no importa la forma en que se mide, por lo menos de acuerdo a este conjunto de medidas que nuevamente que provienen de fuentes distintas, siempre los resultados son los mismos para los distintos artistas. ¿Está bien? Entonces, a ver, acá tengo una... perfecto. Entonces, acá tengo otra pregunta de Alan, que bueno, ustedes la están viendo. A ver, hay análisis del profesor Galenson del precio de las obras post-mortem. Esto es importante y es algo que él todavía continúa haciendo. Yo lo que les voy a mostrar hoy son estimaciones que Galenson realizó. Justamente él toma una muestra para un determinado periodo. Por ejemplo, en las primeras estimaciones son obras que se subastaron entre los años 1970 y 1996-98. ¿Está bien? Entonces, él, por ejemplo, estima estas curvas para Picasso utilizando los datos de todas las subastas, las principales subastas que se realizaron durante ese periodo. Lo mismo para Van Gogh, para Cézanne y para muchos otros artistas. Él hace poco volvió a estimar las curvas con datos más recientes para Andy Warhol y Jackson Pollock y prácticamente no hay variación. ¿Está bien? Porque una pregunta es justamente si esto varía de acuerdo al periodo que se está estimando. Él también controla por el año, digamos, por ahí si fue un año bueno económicamente, si fue malo, es decir, él controla por otros factores. Pero sí, digamos, nosotros vamos a ver que una pregunta es si esto puede variar en el tiempo. ¿Está bien? Eso fundamentalmente para la pregunta que me hicieron. Entonces, yo lo que diría es, digamos,
el tiempo que tenemos, me gustaría entrar directamente con la teoría y el análisis de Galenson, ¿no? Entonces, empecemos por el enfoque de Galenson. Entonces veamos, él tiene una teoría, ¿no? De la evolución de la creatividad. Empieza con el arte, en este caso la creatividad artística a lo largo del ciclo de vida de las personas, y después la parte que considero que es fundamental es la evidencia empírica. Entonces, creo que un gran desafío es, bueno, cómo medimos. De alguna manera estamos cuantificando la creatividad, ¿no? Entonces, una gran pregunta es, bueno, ¿cómo medimos la creatividad? ¿No? Un punto fundamental en el análisis es combinar la evidencia cuantitativa con la evidencia cualitativa de forma independiente. Es decir, por un lado, de forma independiente, quiero determinar si el innovador es experimental o conceptual. Por ejemplo, a ustedes les acabo de hacer un test. Y después, por otro, voy a estimar la relación entre edad o experiencia y creatividad. ¿Está bien? Entonces, el test de la teoría va a ser, bueno, si determino que el innovador es conceptual, bueno, me debería dar que el pico de creatividad de ese artista es muy temprano en su carrera. Pero no es al revés, es decir, no es que si identifico que el pico es temprano, después infiero que el artista es conceptual. ¿Está bien? Eso es fundamental y vamos a ver que es un gran desafío, no es nada sencillo. Está bien, pero bueno, creo que es parte justamente de lo que hace interesante y un gran desafío de realizar este análisis. Entonces, empecemos con la teoría. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es lo que hace a una obra de arte? ¿Qué es lo que hace que una obra de arte sea importante? ¿Está bien? Esa es digamos, la primera pregunta. Y bueno, Galenson lo que dice es, hay dos elementos fundamentales para que una obra de arte sea importante. Entonces, uno es que tiene que tener una innovación, tiene que tener algo nuevo, ¿está bien? Ahora, que tenga algo nuevo, que tenga una innovación, no es suficiente. También tiene que tener influencia, es decir, la obra, esa innovación, tiene que afectar las prácticas de sus colegas, tiene que tener un impacto, ¿está bien? Es muy similar, por ejemplo, cuando pensamos en la actividad académica, es decir, un trabajo de investigación, bueno, para que sea importante, tiene que tener una innovación, pero también tiene que ser utilizado, o si quieren, tiene que ser citado también. Y yo creo que es interesante cuando pensamos, por ejemplo, en los buscadores, ¿no? Como ser Google, ¿no? Entonces, una pregunta es, bueno, ¿cómo hace? Si hago una búsqueda, por ejemplo, en Google, pongo Pablo Picasso, bueno, la pregunta es, ¿qué entrada, qué sitio va a poner Google primero, cuál va a poner segundo, cuál va a poner tercero? ¿Está bien? Y uno de los criterios que afecta la posición o la importancia, si quieren, dentro de lo que es el análisis que hace Google, es justamente cuántos sitios dirigen al sitio en cuestión. ¿Está bien? Y también la importancia que tienen los sitios que ponen los links hacia el sitio en cuestión. ¿Está bien? Y acá es algo similar. ¿Está bien? Entonces, fíjense que es muy sencillo, es innovación e influencia. Es decir, puede haber un artista que tiene una innovación, pero si no tuvo influencia sobre las prácticas de otros artistas, de acuerdo a esta definición ya no va a ser considerado importante o la obra no va a ser considerada importante. Entonces, veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, este es un ejemplo, ¿no? Esta obra, fíjense, esto es un mingitorio que puesto en una determinada posición. Y bueno, esta es una obra
de arte muy importante y tuvo un gran impacto, esta obra de Marcel Duchamp, en el arte moderno, digamos, en el arte del siglo XX y hasta el día de hoy, digamos, tiene un impacto. Es realmente, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, ¿cómo? ¿Es esto arte? Bueno, la realidad es que es una obra de arte y es no solo eso, sino que es considerada una obra muy importante, primero porque tiene una innovación, es decir, es algo nuevo, y segundo, porque tuvo un gran impacto, ¿no? Que es lo que él llamaba un ready-made. Estuve, justo en febrero, estuve dando un curso en Londres y tuve la oportunidad de ver una réplica, ¿no? Digamos, no quedó el original, en la Tate Modern. Y fíjense, algo que es interesante, uno se acerca a ver la obra y la verdad que uno se siente un poco medio, uno siente que le están tomando el pelo, esa es la realidad, y que creo que también es parte de esa innovación que introduce Duchamp, también la idea de justamente que hay un vínculo entre la obra y lo que cuando uno está viendo la obra es, bueno, ¿qué está pensando el artista? ¿Qué estaba pensando el artista? ¿Qué es lo que me quiere transmitir este artista? Es decir, hay algo nuevamente, de ideas en el arte, ¿no? O sea, y esta es una obra, y Marcel Duchamp puede ser considerado un artista altamente conceptual. ¿Está bien? Otro ejemplo, acá en nuestro Nicolás García Uriburu, entonces fíjense, esto es lo que él llamaba una coloración, o lo que se dio en llamar una coloración. Entonces fíjense, durante la Bienal de Venecia, en el año 68, Nicolás García Uriburu, como una forma de protestar, de enviar un mensaje en contra de la polución, un mensaje para la protección del medio ambiente, lo que él hizo fue colorear las aguas del Gran Canal de Venecia. Están utilizando una sustancia química totalmente inofensiva, ¿no?, para las aguas. Y bueno, fíjense cuál es la innovación acá. Fíjense que tradicionalmente el soporte para el arte del artista, tradicionalmente era el lienzo, ¿no? Y fíjense que acá Nicolás García Uriburu lo que utiliza para el soporte de su arte es las aguas, o uno puede más generalmente la naturaleza. Es decir, él está utilizando la naturaleza como soporte para su arte. Y eso es claramente una innovación. Es decir, siempre que de alguna manera, de acuerdo al análisis de Galenson, lo primero que uno tiene que pensar cuando uno mira la obra de un artista es cuál es la innovación. ¿Está bien? Y después es la influencia. El caso de Duchamp tuvo influencia, Nicolás García Uriburu también tuvo una influencia. Nicolás García Uriburu participó mucho en las actividades que desarrollamos en el Centro de Economía de la Creatividad. Ahora justamente en la Tate Modern hay una muy linda exhibición, hay una parte de la exhibición en la que están las obras de Nicolás en conjuntos con la de Joseph Beuys. ¿Está bien? Entonces sigamos. Ahora, bueno, ya hemos determinado qué es lo que hace que una obra de arte sea importante. Bueno, ahora vamos a caracterizar a los distintos tipos de innovadores. Entonces, por un lado está lo que Galenson llama el innovador experimental, ¿no? Y nuevamente, esto es para el caso del arte, la parte de las percepciones visuales, pero ¿cuáles son las características, digamos? Un punto importante es que el innovador experimental tiene un objetivo, pero no lo tiene muy claro. Lo va descubriendo a medida que realiza su trabajo. Y por eso es que le resulta muy difícil planificar. ¿Está bien? Entonces, trabajan a prueba y error, muy raramente realizan
trabajos preparatorios, digamos, muy raramente realizan un plan antes de realizar la obra. Justamente como trabajan a prueba y error, van descubriendo, eso les va permitiendo descubrir o ver de forma más clara ese objetivo y van desarrollando sus habilidades gradualmente, digamos, a lo largo de su carrera. Es decir, sería, si pensamos en economía, está más asociado al modelo de inversión en capital humano desarrollado por Gary Becker, justamente la idea que si pensamos, por ejemplo, en entrenamiento en el trabajo, en la idea que la persona, bueno, a medida que va desarrollando su trabajo, va mejorando, va aprendiendo, ese sería lo que es el experimental. Ahora, como no tiene, como ese objetivo lo va descubriendo y no lo tiene tan claro, muy rara vez sienten la sensación de éxito o de que justamente de que han alcanzado ese objetivo. Sus carreras generalmente están dominadas por un único objetivo. ¿Está bien? Y después cuando discutamos, digamos, un poco las estrategias óptimas, vamos a ver que el experimental y hasta inclusive cuando pensamos en el sistema educativo, vamos a ver es que no queremos educar de la misma forma a un experimental que a un conceptual. Vamos a ver que eso surge del análisis, ¿no? Ahora, veamos los conceptuales, ¿no? Entonces, los conceptuales, un punto importante es que su arte en general es para comunicar ideas específicas o emociones, tienen el objetivo muy, pero muy claro. Y como tienen ese objetivo tan, pero tan claro, eso les permite realizar un plan. ¿Está bien? Eso les permite planificar, tienen un objetivo claro para cada trabajo y como tienen el objetivo tan claro, cuando lo alcanzan, saben que lo han alcanzado y por eso se sienten satisfechos. ¿Está bien? Algo que es interesante también de los innovadores conceptuales es la versatilidad. Digamos, vamos a ver que para el innovador conceptual es óptimo de alguna manera cambiar de problema de forma permanente, mientras que para el experimental no lo es. Es decir, si sos experimental, cada día vas mejorando, se van desarrollando tus habilidades, te conviene quedarte en el mismo problema y seguir trabajando en el mismo problema. Si sos conceptual, en general te conviene cambiar. Eso vamos a ver, cambiar de problema, eso vamos a ver que surge del análisis. Acá tengo una pregunta de Santi. Cuando Messi se dio el tiro libre que no pateaba en el Barcelona, impresionante. Bueno, es interesante. Uno podría utilizar, nuevamente, nosotros vamos a ver que este enfoque, si bien empezó el análisis en el arte, con los artistas, vamos a ver, y justamente qué es lo que voy a hacer después, uno lo puede aplicar a distintas disciplinas y creo que también se aplica para el fútbol y creo que el ejemplo que estás dando de Messi, creo que justamente puede ser el caso, puede ser un conceptual justamente que está cambiando. Está bien que de alguna manera no le conviene seguir, digamos, actuando o haciendo lo mismo. Está bien, pero habría que analizarlo. Un punto importante, creo, es que deberías, si en el caso que quieras pensar para el caso del deporte, deberías justamente pensar primero bien, por ejemplo, si en el caso de Messi, cuál es la innovación, digamos, cuál es la innovación que introduce Messi, cuáles son las distintas innovaciones que introdujo, está bien, y también de forma independiente tratar de determinar si es un innovador conceptual o experimental. ¿Está bien? Pero sí, me parece muy buena la pregunta y creo que uno lo tiene que poder aplicar a este análisis para el deporte, ¿no? Por ejemplo, Galenson lo aplicó para la música también,
para los compositores, para los directores de cine. ¿Está bien? Entonces, veamos dos ejemplos, ¿no? Dos arquetipos, veamos casos concretos, y justamente algo que es muy distinto de lo que hacemos normalmente en economía. En economía nos gusta normalmente poner a las personas en grupo, en celda, es decir, por ejemplo, hombres de entre 30 y 35 años, con educación universitaria, y tomamos promedio. Acá Ganson lo que está planteando dice, no, acá justamente para entender innovación y creatividad tenemos que estudiar a estos grandes innovadores de forma individual. Hay una riqueza, digamos, tan grande en cada uno de estos innovadores que uno no puede tomar promedio. Me dice que una vez le habían pedido en un journal que tome promedio. Él decía, ¿cómo voy a tomar un promedio entre Picasso y Van Gogh, digamos? O sea, ¿cómo estoy perdiendo de alguna manera información y riqueza en el análisis, ¿no? ¿Está bien? Entonces sí, yo nuevamente creo que se puede utilizar este análisis para pensar en el caso de Messi. Por supuesto, es un desafío y me parece interesante. Entonces veamos dos arquetipos, ¿no? Por un lado está Cézanne, que dice, busco en la pintura, vamos a ver que tiene todas las características del innovador experimental, y por otro lado Picasso, que es el arquetipo del innovador conceptual, que dice, yo no busco, encuentro. ¿Está bien? Entonces, vamos para el caso de Cézanne, y les voy a leer algo, digamos, que una carta que él le escribe a un amigo, ¿no? Entonces, fíjense, un mes antes de su muerte, en 1906, Cézanne, de 67 años, le escribe a un amigo. Entonces, fíjense, esto es un mes antes de morir, ¿no? Entonces dice, y cito, ahora me parece que veo mejor y que pienso más correctamente sobre la dirección de mis estudios. ¿Alguna vez alcanzaré el fin para el que me he esforzado tanto y durante tanto tiempo? Fíjense, 67 años, un mes antes de su muerte, y se está preguntando si alguna vez va a alcanzar el fin, ese objetivo por el que se ha esforzado tanto. Espero que sí, pero mientras no lo alcanzo, un estado de vago malestar persiste, que no desaparecerá hasta que haya llegado a puerto, es decir, hasta que me haya dado cuenta de que algo se desarrolla mejor que en el pasado. Así que sigo estudiando, siempre estoy estudiando, persiguiendo la naturaleza, y me parece que voy logrando, fíjense, progresos de forma muy lenta. Entonces, fíjense, este pasaje expresa todas las características del artista experimental. La visión de su trabajo como investigación, la naturaleza incremental y la lentitud de su progreso, la persecución de objetivos vagos y la frustración al sentir que no se ha alcanzado el objetivo. Entonces, fíjese, acá estamos determinando que Cézanne tiene las características del innovador experimental. Ahora lo que deberíamos hacer es, bueno, estimar la curva, esta que les mostré al inicio, ver justamente qué etapa de Cézanne fue la más importante. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos para cuantificar eso? Y después vamos a ir a la parte de medición. ¿Está bien? Ahora veamos Picasso, ¿no? Entonces fíjense, Picasso, en 1923, Picasso declara, bueno, me cuesta entender la importancia dada a la palabra investigación en conexión con la pintura moderna. En mi opinión, buscar no significa nada en la pintura, encontrar es la cosa. Cuando pinto mis objetos, quiero mostrar lo que he encontrado, no lo que estoy buscando. Las distintas maneras que he utilizado en mi arte no deben ser consideradas una evolución o pasos hacia un ideal desconocido en la pintura,
nunca he hecho experimentos ni pruebas. Cada vez que he tenido algo que decir, lo he dicho en la manera en que sentí que debía ser dicho. Entonces, fíjense, tiene todas las características del innovador conceptual. Vamos a ver que su arte es acerca de ideas. Y fíjense que nuevamente que es muy interesante y de acuerdo al análisis de Galenson y que es consistente justamente con la visión de los historiadores y críticos de arte, la obra más importante de Picasso él la realiza muy temprano en su carrera, ¿no? Entonces, fíjense, Picasso, fíjense, esto es en 1901, 1903, 1904, venía haciendo estas obras, ¿no? Fíjense con 20, 24 años, venía haciendo estas obras, ¿no? Este es el periodo que le llaman el periodo azul de Picasso. Y bueno, esta obra la utilizo porque, bueno, cuando fui a Búfalo y di este curso, los llevé a los alumnos a la Albert Knox Gallery, que es realmente excelente, y en Chicago visitamos el Instituto de Arte. Ahora, fíjense, Picasso venía haciendo este tipo de obras y de repente aparece con esta obra, ¿no? Las señoritas de Aviñón. Esta obra él la realiza con 26 años y es considerada una de las obras más importantes de la historia del arte. ¿Está bien? Esta obra no es considerada cubista, pero se considera que justamente abre las puertas al cubismo y a todo el arte del siglo XX, el arte moderno. ¿Está bien? Entonces, esta obra fundamentalmente genera un terremoto en el mundo del arte, ¿está bien? Y de acuerdo al análisis de Galenson, el periodo o la etapa más importante de Picasso es justamente su primera etapa y en particular cuando él hace las estimaciones le da que el pico es justamente a los 26 años, que es cuando él hace esta obra. Él para hacer esta obra realizó más de 200 estudios preparatorios. Es decir, es una de las obras de arte que más trabajos preparatorios tuvo y bueno, y tuvo tiene una innovación y tuvo un impacto muy, pero muy importante. ¿Está bien? Entonces, nosotros vimos dos casos. Ahora la pregunta es cómo podemos hacer para clasificar, digamos, a los artistas y a los innovadores de forma sistemática. Y ahí a Santiago le diría que, bueno, para analizar, por ejemplo, a los deportistas, bueno, uno debería tratar de pensar, bueno, cómo es que uno los puede llegar a clasificar de forma sistemática de acuerdo a estas dos de acuerdo a estas dos categorías que plantea Galenson, ¿no? Entonces, fíjense, lo que hace Galenson es, él se concentra en la forma en que trabaja el artista, ¿no? Entonces, para clasificarlo. Entonces, para realizar una obra de arte, uno puede pensar que hay tres etapas principalmente. Una es la planificación, en que el artista tiene que decidir, por ejemplo, sobre los materiales que va a utilizar, o puede realizar nuevamente algún bosquejo, puede realizar algún plan. Después, la segunda etapa es la del trabajo, que es justamente implementar el plan, en caso que se tenga un plan, es realizar la obra, ¿no? Fundamentalmente. Y la tercera etapa es, fíjense que es interesante, es determinar cuándo la obra está terminada, que es interesante. Entonces, fíjense, si comparamos los dos tipos de innovadores, podemos ver, por ejemplo, para el experimental, la planificación no es importante,
¿Por qué? Bueno, porque todavía no tiene bien claro el objetivo, pero para el conceptual es la etapa más, pero más importante, justamente cuando desarrolla el plan. Después la etapa del trabajo para el experimental es la más importante, justamente la etapa, si quieren, del descubrimiento, digamos. Para el conceptual es muy sencilla, es simplemente ejecutar el plan. Y hay casos justamente de artistas conceptuales extremos en los cuales ni siquiera es necesario que el artista realice el plan, se lo puede dar a alguien para que lo haga. Por ejemplo, Andy Warhol, eh, él trabajaba con un asistente y él puede ser considerado un conceptual extremo. Bueno, el asistente de él, Malanga, él cuenta bueno, que hacían el trabajo de la forma más automatizada posible y que nuevamente era simplemente, justamente, las decisiones más importantes era el plan que realizaba Warhol y después, básicamente, realizar la obra era simplemente implementar el plan que Warhol había diseñado justamente para realizar la obra. Y después, la tercera etapa es la finalización, ¿no? Fíjense que para el conceptual es muy sencillo. La obra se considera completa justamente cuando se ha logrado cumplir el plan. ¿Está bien? Para el experimental, por otro lado, es más difícil. Bueno, de alguna manera considera que está finalizada la obra por ahí cuando ya no sabe cómo continuar. ¿Está bien? Entonces, fíjense que, como pueden ver, la forma en que realiza la obra es muy diferente, está bien, entre un experimental y un conceptual. Y si ustedes ven, por ejemplo, el caso del test que les realicé, justamente se concentraba en estas tres etapas y ver, bueno, cuál era la importancia de cada una de ellas en el trabajo de cada uno de ustedes. ¿Está bien? Entonces, con el tiempo venimos, bueno, a ver, lo que les quiero mostrarlo bien, así que bueno, no hay, después puedo poner a disposición la presentación, donde hay también referencia para lo que les interese por ahí profundizar más y leer sobre esta línea de trabajo, ¿no? Entonces, fíjense, acá tenemos a Nicolás García Uriburu, el mismo caso, digamos. Acá ustedes pueden ver que él hizo coloraciones en muchos lugares diferentes, y nuevamente es simplemente ejecutar el plan, ¿no? Entonces acá pueden ver en el Western River, acá el East River de Nueva York, en el Riachuelo para el Bicentenario, en Trafalgar Square en Londres. Y fíjense que algo que es interesante es que, nuevamente, es una idea que es muy, pero muy clara y que es muy fácil de transmitir, digamos. Y que uno podría, que de alguna manera esto sugiere que las ideas conceptuales son más fáciles o más sencillas de difundir que las experimentales. Entonces, a ver, ahí tenemos una pregunta. Me hace acordar a Tita que es invisible. Ah, sí, ahí está. Bueno, exactamente, Federico, exactamente, justamente uno pensaría, de acuerdo a eso, que es un innovador conceptual. Entonces, fíjense, ahora, justamente, como es la idea es una idea conceptual tan, pero tan clara, yo voy a realizar una coloración ahora. ¿Está bien? Entonces, fíjense, ¿eh? Ahí acabo de realizar una coloración. Entonces, fíjense, es una idea fácil de transmitir, ¿no? Entonces, ahora veamos cómo nosotros ya explicamos las diferencias entre el innovador experimental y el conceptual. Ahora, ¿por qué es que ¿por qué es que uno, de alguna manera, por qué uno esperaría
que los patrones de evolución de la creatividad a lo largo del ciclo de vida sea diferente entre estos dos tipos de innovador. El caso del experimental me parece que es bastante claro, digamos. Nuevamente es el modelo de capital humano o de inversión en entrenamiento en el trabajo. Bueno, nuevamente, son largos periodos de prueba y error. El artista va mejorando sus habilidades, las va desarrollando lentamente. Y bueno, uno esperaría que las innovaciones más importantes ocurran más tarde en su carrera. Ahora, para el caso del conceptual, uno podría decir, bueno, eh, existe la misma probabilidad de generar una innovación a cualquier edad. A la persona se le ocurre una idea de repente y, bueno, y ahí ocurre la innovación, es decir, que uno no esperaría que la innovación necesariamente sea temprana. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? En general, las innovaciones conceptuales son innovaciones radicales, que realmente son innovaciones que se diferencian no solo de lo que el artista venía haciendo, sino también de lo que venían haciendo otros artistas u otros innovadores. Y en general son innovaciones que rompen reglas, digamos. Ahora, algo que yo siempre digo es que para romper las reglas de forma productiva hay que conocer las reglas, digamos. O sea, no es que, pero conocerlas de alguna manera, la experiencia deteriora la habilidad de generar desviaciones que sean productivas, desviaciones radicales, que sean justamente productivas. ¿Está bien? Esa capacidad va cayendo con la experiencia. Es decir, de alguna manera la experiencia no es buena para el innovador conceptual. Es decir, por supuesto es importante conocer las reglas, pero demasiada experiencia puede ser mala porque justamente la experiencia genera hábitos y reduce la capacidad del innovador justamente para generar estas innovaciones radicales. Por eso es que justamente, que es lo que vamos a ver ahora, a un innovador conceptual, si sos conceptual, no te quedes trabajando en el mismo problema siempre, cambiá. Y vamos a ver que es algo que Picasso hacía y que muchos grandes innovadores conceptuales, como Steve Jobs, también lo hacía. Es decir, es óptimo que sea así. Entonces, justamente, pensando en las estrategias óptimas, que nos queda poco, entonces fíjense, para un innovador experimental, no existe tal cosa como un proyecto que está terminado. Un punto importante, si sos un innovador experimental, vos, o sea, no compitas con un conceptual, o sea, vos estás en otro negocio, digamos, ¿está bien? Es decir, el conceptual es el que, si quieren, el que obtiene resultados rápidos, a muy temprana edad. Ahora, si sos conceptual, te conviene cambiar, ¿está bien? No te quedes siempre en el mismo problema, ¿está bien? Es decir, el innovador conceptual es el chico que la maestra hace la pregunta o el maestro hace la pregunta en la escuela y rápido levanta la mano, ¿está bien? El experimental, digamos, o sea, que no levante la mano no quiere decir que no puede innovar, pero su proceso pasa por otro lado, ¿está bien? Por ejemplo, un ejemplo que siempre doy es, nosotros economía la enseñamos para conceptuales. La forma en que enseñamos economía es para gente conceptual. No enseñamos para experimentales, digamos. En parte porque es mucho más costoso. Es decir, si nuevamente el conceptual no necesita salir de la oficina, digamos, no necesita salir del aula, por ejemplo, para que le expliquen lo que es una empresa. En cambio, el experimental, sí, el experimental necesita ir a una empresa, digamos, para justamente ganar entendimiento de lo que es una empresa. ¿Está bien? Entonces, fíjense, acá Steve Jobs, que lo tengo en la presentación, pero ya no vamos a tener mucho tiempo para discutirlo. Hay un trabajo, de hecho Galenson lo presentó acá en el SEMA hace algunos años, él presentó
Sobre el caso de los negocios, analizó Steve Jobs y Muhammad Yunus, el banquero de los pobres, y para el caso de la ciencia, analizó Charles Darwin, experimental, y Albert Einstein, conceptual. Steve Jobs es el arquetipo del conceptual. Entonces, fíjense, dice, siempre tenés que estar presionando para innovar. Dylan podría haber cantado canciones de protesta para siempre y hacer un montón de dinero, pero no lo hizo, digamos. Él tenía, he had to move on, ¿no? Entonces, ese es justamente una implicancia que tiene este análisis, ¿no? Entonces, fíjense el caso de Nicolás Uriburu. Fíjense, todas estas obras son de él. Digamos, y uno, es decir, si uno va a una exhibición retrospectiva de un artista conceptual, parece que es una muestra grupal, no parece que es el mismo artista. Digamos. Esa es una característica, es justamente la versatilidad, pero ¿por qué es óptimo? Fíjense que acá García Uriburu realmente son obras completamente diferentes que parecen de distintos artistas, pero tienen algo en común que es el mensaje en defensa de la naturaleza. Fíjense, esta obra él la hizo en Japón, son los palitos que se utilizan para comer, él los puso, digamos, los ató de esta manera con alambre, que fíjense que parece como un pedazo de un árbol y tiene, y lo que dice ahí en ese cartelito, dice, comiendo cada día destruimos un bosque. ¿Está bien? Es decir, fíjense que el mensaje es el mismo. Esta obra, que nuevamente es combinado un mueble, fíjense que acá estas espinas son las que a él le fascinaba, son las espinas del palo borracho. Y entonces acá la idea que es lo que está pasando es que es el mueble que se acuerda que fue árbol, está bien, y que añora volver a hacerlo, está bien. Entonces fíjense que nuevamente son obras que no tienen nada que ver con la coloración, no tienen nada que ver, fíjense con esta obra de El Sur Invertido, pero el mensaje es el mismo, ¿está bien? Eh, eh, Eso fundamentalmente. A ver cómo estamos, queda ahí un poquito. Ahora, por otro lado, fíjense, cuando vamos a ver, por ejemplo, Cézanne, entonces fíjense, parece, si uno ve estas dos obras, que tienen una distancia de casi 15 años entre ellas, fíjense que parecería, uno es como que ve en el medio, como que hubo una evolución lenta que lo llevó de una a la otra. ¿Está bien? Entonces, fíjense que es el experimental, que su carrera está dominado, su trabajo siempre sobre el mismo problema, la búsqueda de ese objetivo único, que en realidad lo va descubriendo justamente a medida que realiza su trabajo. ¿Está bien? Y bueno, yo voy a cerrar acá porque ya llegamos al final. No pude hablar de los vinos, pero nuevamente les voy a pasar ahí, voy a hacer que envíen la presentación y ahí tienen las referencias y pueden encontrar los trabajos. Bueno, la parte que es muy importante es cómo medimos, digamos. Y lo que utilizó David Gallenson fue distintas maneras de medir la importancia de una obra o la creatividad, digamos. La primera, como les dije, son los precios de las obras, que nuevamente cada una de las distintas maneras de medir tiene, si quiere, un jurado diferente. En el caso de los precios es el mercado. Después lo que hace es mirar la cantidad de veces, es decir, por ejemplo, mirando libros de arte, qué etapa del artista se encuentra sobre representada con imágenes. O sea, por ejemplo, si miro, por ejemplo, supongamos el caso de la exhibición retrospectiva. Miro una exhibición retrospectiva y me fijo qué etapa del artista está sobre representada en esa exhibición. ¿Está bien? Es decir,
no sé, el 50% de las obras en la exhibición retrospectiva de Picasso en el MoMA. Si digo, bueno, el 50% son obras que él realizó entre los 20 y los 30 años. Entonces quiere decir que el curador, por lo menos el que organizó la retrospectiva, considera que esa es la etapa más importante. ¿Está bien? Es, es eso, y después, bueno, las colecciones de los museos, hay distintas maneras. Acá Federico, hay nexo entre la microeconomía y la innovación. Eh, eh, ah, perfecto. A ver, hay, la innovación es algo que los economistas venimos estudiando y que la economía ha estudiado porque justamente es una de las fuentes más importantes, ¿no? del crecimiento económico y del desarrollo económico, la creatividad, la innovación. Hay distintos enfoques, este es un enfoque distinto, desde la microeconomía se estudia la innovación y también en la parte macro. Yo te diría, por ejemplo, un economista que creo que en estos momentos es uno de los economistas líderes, que tiene 40 años, es jovencito, es Ufuk Aksigit de la Universidad de Chicago. Él realmente tiene trabajos muy, pero muy importantes, sobre todo en la parte empírica, sobre innovación. Él mira mucho, él tiene unos trabajos muy buenos en los que analiza mucho los temas de patente, las características que tienen los innovadores, la gente que ha patentado. Así que sí, te recomiendo si te interesa ver lo que se está haciendo, eso es algo muy importante que se está haciendo ahora y son trabajos recientes. El otro economista que es muy importante, que también ha hecho contribuciones importantes para entender la innovación, es Daron Acemoglu del MIT, del MIT. También tiene trabajos muy importantes. También es un poco respondiendo esa pregunta. A ver, acá tengo... Ah, me pide que... Perfecto, entonces acá Daron hace módulo y ahí están los dos. ¿Está bien? Realmente es muy interesante lo que él está haciendo. Y de él debe tener 41, 42 años. Es decir, eso fundamentalmente. Y bueno, estas son las curvas que él estima. Entonces, como pueden ver, por ejemplo, este Cézanne, pueden ver nuevamente, aquí estamos mirando cuál es la etapa más cara de Cézanne. Se puede ver que es la etapa, digamos, más tarde en su carrera, 60, 65 años. Y fíjense, esto normalmente son los precios. Y este es Picasso. Y es interesante porque acá el pico es justo a los 26 años, que es cuando él realizó Le Damiselle d'Avignon. Pero fíjense que Le Damiselle d'Avignon no está en esta muestra, digamos. Justamente no se comercializó, si quieren, en el periodo en el que justamente el periodo de los datos que utiliza Galenson, que esto era, nuevamente, es entre el año 70 y el 96, 98. ¿Está bien? Acá tengo... perdón. No sé por... sí, perdón. Sí. Ahí va de nuevo. Lo mandé por mensaje. Ahí está. Ahí están los dos. Está bien. Y bueno, yo cierro con esto. Nuevamente, les podemos enviar
la presentación para aquellos que, bueno, que estén interesados. Y al final de la presentación, justamente ahí incluyo referencias que les pueden resultar útil. Así que, bueno, yo no sé si hay preguntas. Muchas gracias, doctor Elías, por la presentación. Acá hay una pregunta en el chat de Guido Viñoli sobre innovación en política, si se puede pensar que exista la Sí, innovación conceptual o experimental en política. sí, nuevamente, considero que sí. Yo creo, para hacer el análisis, creo que es fundamental justamente eh, ir a la parte, primero, ir a la parte teórica y, bueno, plantear primero que nada es qué es una innovación en la política. Está bien. Me parece que es importante, bueno, pensar, bueno, y si, por ejemplo, Bolsonaro, supongo que uno dice, bueno, Bolsonaro, lo voy a analizar a Bolsonaro o a Macri, y bueno, y pensar, bueno, cuáles son justamente las innovaciones que generaron, en caso que hayan generado alguna, y después, por supuesto, también tratar de pensar, bueno, eh, de alguna manera, cuáles son las características de un experimental en la política y de un conceptual. O sea, qué significa ser un innovador conceptual en política y qué significa serlo experimental. No creo que debería ser muy diferente justamente de cuando pensamos en el arte, pero nuevamente justamente tenemos este marco que creo que es bastante general y uno lo tiene que ajustar un poco para cada disciplina, pero no es que uno tiene que hacer todo diferente, no, al contrario, justamente esto es algo que uno lo puede aplicar de forma sistemática. ¿Está bien? Yo no sé si hay alguna otra pregunta. Acá había una. Eh, haya habido mayor... perfecto. O sea, a la pregunta de Alan, acá es el periodo de mayor precio de Picasso coincide con el de Cézanne. Su última década puede ser ese un efecto que entre 1970 y 1996 haya habido mayor interés sobre esa época de la pintura, independientemente del autor. Bueno, a ver, eso es un punto importante. Fíjate que acá justamente el precio son los precios de la obra que el artista realizó a esa edad. ¿Está bien? Entonces, lo que vos decís, lo que vos planteas, bueno, puede ser que haya un efecto del periodo. Bueno, Galenson lo que hace en estas estimaciones, es decir, estas curvas, déjame que vaya la... Estas curvas están controlando por eso. ¿Está bien? Ese efecto no debería estar acá. Por ejemplo, algo que afecta el precio de las obras es el tamaño de la obra. Entonces, acá también está controlado por el tamaño de la obra, el material, por ejemplo, si la obra es sobre papel o sobre lienzo, es decir, él controla por todos estos factores. Esta curva de alguna manera surge una vez que uno remueve todos esos factores. ¿Está bien? A ver, ¿hay alguien? Está bien. Sí, podríamos hacer uno. Sí, podríamos, creo que era demasiado lo que teníamos para cubrir. Podríamos hacer, pero acá me tiene que, Matías es el que me tiene que invitar. Bueno, cómo no, Así, cómo no. así que bueno. Eh, eh, perfecto. Sí, acá hay otra. El artista que... Sí, bueno, ahí es interesante y yo creo que eso también tiene que ver con innovaciones, justamente el desarrollo, si quieren, del marketing del artista, que uno de los pioneros fue Picasso. Justamente el artista eh, haciendo marketing
para aumentar el valor, para tener un impacto sobre la difusión de su obra tener un impacto sobre el valor. Creo que Picasso fue uno de los pioneros por lo menos en el arte moderno, y Andy Warhol creo que fue un gran maestro también de toda la parte del marketing, ¿no? de las obras. Sí, y también nuevamente, mucho sobre todo en el arte conceptual hay un vínculo, sobre todo a través de las ideas, es decir, en mucho del arte conceptual justamente es el espectador que se pregunta qué estaba pensando el artista, qué es lo que me está queriendo decir el artista. En el caso de la obra de Marcel Duchamp, me está tomando el pelo el artista con esta obra. Y realmente es muy linda la experiencia de verla, ¿no? Yo la vi ahí, que normalmente es una réplica en la Tate Modern. Es que es muy rara la sensación que uno siente estando que es una sala donde está, y uno está mirando un mingitorio, básicamente. Entonces, pero justamente creo que es parte de ese juego que está planteando en alguna medida Marcel Duchamp, ¿no? Y eso también es una innovación y una contribución al arte moderno, ¿no? Así que, bueno, la verdad que, bueno, espero que les resulte útil. Nuevamente, lo que creo es que me parece que es un enfoque novedoso, que creo que tiene utilidad para pensar en el arte, para pensar en innovación y para pensar también en innovación en general, en otras disciplinas. Eh, Nuevamente, creo que es un marco de análisis que nos permite por lo menos ordenar ideas. Y eso yo creo que ya es importante. Eh, así que, así que bueno, espero que les haya resultado interesante. Definitivamente, Julio, muy interesante. Así que bueno, muchas gracias por la presentación y podríamos realizar la de vinos más hacia fin de año, así completamos esta de pintura. Perfecto. Sí, Bueno, y vos sabés que, y aprovecho y comparto antes de que terminemos, justo acabamos de terminar uno sobre, como un poco para mostrarle, digamos, que uno lo puede aplicar para cualquier área, o creo que ese es el desafío. Em, Acabamos de terminar un trabajo que ahora ya va a salir publicado sobre innovación en la gastronomía del Perú. Así que y ahí analizamos, ¿no?, de grandes innovadores como ser Gastón Acurio, digamos que sería como el, el Nicolás Catena, pero de la gastronomía en el Perú. Así que bueno. da para hacer más seminarios presenciales que virtuales con estos temas tan lindos. Exactamente. Bien, Bueno, bueno, de vuelta, muchísimas gracias Julio y felicitaciones por la calidad y lo interesantes de tus análisis. Gracias a todos por haber asistido a este nuevo seminario del ciclo de seminarios para una sociedad libre y los vamos a estar invitando a la próxima edición que va a ser hacia finales de junio con la doctora Ayelen Sánchez sobre también temas estimulantes desde el área filosófica. Que tengan una muy buena tarde. Hasta la próxima edición. bueno, muchas gracias. Nos saludo, Guido, y saludo a todos. Hasta luego. Gracias, Julio.